Acción. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le damos las gracias al Señor por su amor, su misericordia, la oportunidad que nos da una vez más de estar acá para compartir su palabra en este recinto de oración que hemos orado, hemos glorificado y exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Bueno, mis amados hermanos, usted sabe, bueno, que estamos en esta serie, la obra del Espíritu Santo en el mundo. También venimos de una serie muy buena donde habíamos hablado acerca de esa obra que el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo manifestado desde el principio de la creación. Dios no solamente se ha interesado en el hombre, sino a diario Dios cumple una labor poderosa que es mantener la creación, darle vida a todas las cosas que nosotros podemos ver, palpar y aquellas que no vemos. Fíjense que hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que no podemos ver y funcionan a la perfección. Son las que nos hacen a diario poder disfrutar de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, hermano. Por eso tenemos que ser agradecidos. Bueno, también, hermano, para las redes sociales, usted sabe que hoy se está celebrando el Día de las Madres. Mas, sin embargo, fíjese que el Señor trajo a mi vida, a mi mente, a mi corazón, una reflexión también, que en estos tiempos donde las cosas modernas han surgido, pero en medio, hermano, de la bendición que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho un antes y un después. Y yo pasé una reflexión acerca de las madres, pero también de aquellas mujeres que no son madres también. Que en los tiempos antiguos la esterilidad era vista socialmente como una gran afrenta e incluso motivo de vergüenza, como se observa en muchas narrativas del antiguo pacto, hermano. En una cultura donde la descendencia era señal de continuidad familiar, era la herencia pues que toda familia podía dejarla pues a sus hijos. La mujer que no tenía hijos podía sentirse marginada o incomprendida. Sin embargo, la Escritura también muestra que Dios intervino poderosamente en la historia en mujeres que eran estériles como Sara, Rebeca, Raquel, Ana. ¿Recuerdan? Ana, una mujer que oró con amargura de corazón. Y nosotros vemos a Rebeca, a Sara, una mujer que de una u otra manera quiso hacer la obra de Dios a su manera con Abraham y le dio la esclava a Abraham y ella, bueno, de una u otra manera en un principio colaboró con aquella obra, pero después se dio cuenta que la bendición venía por un hijo que Dios le iba a dar a ella. Ahora, de la cruz de Cristo para acá, hermano, y Dios me puso a reflexionar que nosotros como cristianos somos uno. Y Dios declara en la palabra, me puse a meditar en Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En ese mismo contexto revela Dios una bendición que alcanza a todos aquellos, hermanos, que están en Cristo Jesús. En Romanos 5:5 también Dios me trajo esta palabra, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestras mentes, y lo que significa el valor que una mujer delante de Dios no depende de la capacidad biológica materna, sino de su identidad como hija de Dios. Hoy ninguna mujer que no haya tenido hijo debe verse como incompleta o incluida o excluida o inconclusa en la obra de Dios. En Cristo Jesús su dignidad está plenamente restaurada. La maternidad espiritual es también una expresión real del amor de Dios. Muchas mujeres han enseñado la palabra en hogares, escuelas dominicales, comunidades y ministerios. Y hoy en día han sido un ejemplo y un pilar fundamental para la sociedad y para la obra cristiana. Porque, hermano, la obra cristiana tiene un impacto en la sociedad. Y es un legado espiritual que todo aquel que está en Cristo Jesús va dejando esas huellas. Así que jóvenes, niños, incluso
Gente vieja han alcanzado el amor de Dios y se han sentido como acogidos como hijos del Padre por medio de un ministerio de personas que no tienen hijos. Bueno, aquí está nuestra hermana Luciana hablando de eso, que ha recorrido el mundo llevando la palabra del Señor, haciéndose sentir acogido en el seno del Padre aún aquellas personas que no salieron de su vientre. La fe permite confiar que el Señor siendo bueno y que para siempre es su misericordia. El Señor siempre es bueno, hermano, como lo declara en el Salmo. En medio de silencios, lágrimas y procesos difíciles, estas mujeres son reconocidas por Dios, aunque no sean reconocidas por otros. Son sostenidas por su gracia y afirmadas como hijas amadas. Su valor no está definido por la opinión social, sino por la obra redentora de Cristo. Y en esa libertad pueden vivir con gozo, esperanza, propósito, sirviendo al Señor con la seguridad de que en sus manos siempre están guardadas. Yo me congregué, hermano, en una iglesia por año donde había una gran cantidad de mujeres solteras que no tenían hijos y siempre celebraban el Día de las Madres y muchas trabajaban, laboraban, hacían comida, vestían a los niños, enseñaban a los niños. Bueno, ellas se encargaban muchas veces de enseñar la palabra del Señor a aquellos niños que no eran niños de ellas y crecieron. En eso está mi hijo que hoy en día está acá y está sirviendo al Señor por manos de mujeres que no tuvieron hijos, pero que fueron unos hijos para ella en ese momento y en cualquier circunstancia que Dios le permitió hacer esa labor. Así que, hermano, como estamos viendo esta serie, la obra del Espíritu Santo en el mundo, y es una obra, hermano, que abarca todo. Cuando nosotros dimos la definición del mundo, dimos la definición de todas las cosas que Dios ha creado, muchas veces lo muestra así la Biblia, pero también la obra en el corazón de aquella persona que pertenece, está arraigado a este mundo, vive, confía y toda su energía la da a este mundo sin reconocer la grandeza de nuestro Dios. A eso viene el Espíritu Santo, a convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio, para que pueda entender y comprender que depende de Dios, que Dios es el creador, pero que el hombre en su desasosiego por obtener el éxito, la fama y todas las cosas que alrededor nuestro están, ignora al creador. Juan capítulo número 16, verso 8, que hemos tenido como bandera: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto dando a entender, hermano, lo que es la profecía de Joel, Joel 2:28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Una profecía donde yo ya hemos comentado y hemos debatido que muchas personas dicen que no se ha cumplido totalmente, como le decía yo, en algunos círculos teológicos, porque el pueblo de Israel no aceptó a Jesucristo como rey, y entonces dice que eso se va a cumplir cuando el pueblo de Israel todo se convierta. Pero ya eso lo hemos hablado, y hemos dicho que cuando Jesucristo dio esta palabra, no la estaba dando para un futuro de 2000 años, sino que lo estaba dando para un futuro cercano para sus discípulos, porque Él no está hablando aquí para gente de 2000 años. Nosotros debemos entender el contexto de las Escrituras. Estos hombres que estaban ahí y mujeres que estaban ahí, los 120 en el Pentecostés, eran los encargados de que hoy en día el Evangelio fuese, hermano, diseminado, esparcido, predicado a todo el mundo, a toda criatura. Esto no iba a esperar 2000 años, hermano, que se cumpliese esa promesa, ni iba a ser cumplida media. Porque el Señor Jesucristo dijo bien claro que Él no da el Espíritu por medida. Y una profecía no se iba a cumplir a media. Cuando Él venga, lo dijo Cristo, convencerá al mundo. Ellos eran parte del mundo. Lo iban a convencer primeramente a ellos. Dios lo sacó del mundo para enviarlo al mismo mundo. Porque no lo iba a enviar siendo parte y pensando como el mundo. Y luego entonces tuvieron la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, empieza a hablar que no tuvieran una mente dividida, y en su segundo capítulo le dijo a los corintios: nosotros tenemos la mente de Cristo.
Hermano, tener la mente de Cristo es algo maravilloso, pero también poderoso. Nosotros no podemos meditar en la Escritura y es un conocimiento y un pensamiento infinito. Infinito. Usted ha leído el libro de Isaías. El libro de Isaías usted se lo pone a leer y tiene una sabiduría profunda, hermano, poderosa. ¿Cuánto más nosotros, dijo Cristo, que nosotros tenemos el Espíritu Santo a diario? Pero, hermano, no aprovechamos eso. Y dice el libro de Proverbios que la sabiduría es como un tesoro que usted lo consigue, un barco pirata, y todo el mundo empieza a matar al amigo, al compañero, para ver cómo se queda con el tesoro. Matamos al capitán, no importa quién conduzca el barco, pero me quedo con las perlas. Se ciega la gente. Hermano, usted está cegado por conseguir la sabiduría de Dios. ¿Medita usted en esto? Esto, hermano, es algo maravilloso. Poder sentirse, hermano, en la presencia del Señor y que sus pensamientos sean traspasados a mis pensamientos y poder tener la mente de Cristo. Y meditar, y meditar, y meditar palabras sabias. Los otros días, hermano, en el trabajo me puse a meditar en cuanto a los 3 amigos de Job, unos hombres que salieron como de la nada en la Biblia, que eran amigos porque no estaban en la Escritura, que aparecieron en su enfermedad. Y esos hombres desplegan una sabiduría tremenda, lo que hablan ahí, hermano. Y el mismo uno de ellos lo dice, que la sabiduría es como las piedras preciosas. Cuando el Espíritu Santo llegó a ellos, se dieron cuenta que quizás ellos buscaban metales, cosas preciosas, pero cuando se dieron cuenta de la sabiduría, wow, que de qué vale tener muchos metales, de qué vale tener muchas cosas. Ese es como cuando en mi trabajo le pregunté yo a uno que tenía un teléfono pues inteligente, pero lo único que hacía era mandar mensajes. Es triste, hermano. Así muchos están en la vida. Así muchos están en esta vida. No han disfrutado de las cosas que Dios nos ha dado. Es por eso, hermano, que el Espíritu Santo, cuando a uno lo convenció, le dio una nueva mente, un nuevo corazón. Y es por eso que hemos explicado de pecado, de justicia, y estamos explicando lo del juicio. Ya no vemos las cosas meramente como las veíamos antes, sino que la vemos de una manera a la manera de Dios. A la manera de Dios. Vamos a volver a leer la introducción que habíamos dado el jueves, y que usted sabe que los jueves pasamos un mensaje más que todo de prédica, pero que los domingos traemos una enseñanza, profundizando lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir. Dentro de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en este capítulo número 16, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y habíamos hablado de eso, de que no es que el diablo en un futuro va a ser juzgado, sino que Jesucristo dice que ya ha sido juzgado. Ya. Mucho se ha hablado acerca del pecado y de la justicia, pero el juicio es uno de los temas más solemnes y menos comprendidos. Jesucristo enseña que el Espíritu Santo convence al mundo. ¿De qué? De que hay un juicio divino. Ese juicio ya comenzó en la derrota de Satanás y todo hombre compadecerá delante de Dios. Habíamos dicho también acerca de la ira del Cordero. La ira del Cordero. Y que esto es un sentir repentino como un rayo de luz, cuando el Espíritu Santo convence a uno de una profunda culpabilidad. Ya no es una culpabilidad superficial pasajera, sino que nos damos cuenta que nosotros tenemos una culpabilidad eterna, de que no es una transgresión o un mal comportamiento, ¿me entiende? O un mal sentir, una mala mirada que dimos y bueno, ya se va a quedar en el olvido. No, nos damos cuenta que nosotros tenemos una culpabilidad eterna, que no tenemos cómo pagarla, ni complacer a Dios tampoco. Y cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, nosotros vemos que Él es santo.
Y el Señor dice, sé santo porque yo soy santo, pero con tal culpabilidad. ¿Cómo vamos a estar delante de la presencia del Señor que tal culpabilidad merece qué? Juicio. Ser juzgado, aún por una mala mirada. Jesucristo lo dijo, que no solamente es el matar, sino el pensar matar. Yo os digo que el que le dice a su hermano nada más con decirle, pensarlo, ya es culpable del juicio, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la realidad del juicio es que es eterno. Aunque la persona no se haya muerto, no esté en la eternidad, no haya pasado de esta vida física pasajera a la eternidad, ya está sufriendo ese castigo en su mente. Es una realidad, porque de una u otra manera siempre se acuerda de su culpa. Pero es Cristo quien viene a quitar esa culpa. El juicio fue declarado, Satanás ha sido juzgado. Y de juicio por cuanto el príncipe, fíjese cómo lo pone, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y dice Juan, lo habíamos leído también, capítulo número 12, verso 31, recuerdan, ahora es el juicio de este mundo y es ahora, porque Jesucristo se ha encarnado y se pone como juez de este mundo, es el fiscal general de la humanidad. No es una palabra pasajera, hermano. Las palabras de Cristo son palabras de vida eterna, son eternas. Y dice Jesucristo, ahora es el juicio de este mundo. Y luego entonces dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es por eso que ya Satanás no sube más allá arriba a los cielos a juzgar y a condenar y a hablar mal de aquellas personas que él quiere que caigan, como lo hizo con Job. Ya no puede hacerlo. Ahora nosotros tenemos a todo lo contrario. Tenemos un intercesor. Jesucristo ahora intercede por nosotros. Ya no hay esa posibilidad de Satanás de ir al cielo y acusarnos delante de Dios como acusó a Josué, el sumo sacerdote en aquellos tiempos. Acusó a Job, acusó a Abraham. Hay partes en la Biblia donde nosotros vemos a Satanás como un acusador, pidiéndole al Señor juicio y justicia, castigo y condenación para aquellas personas que pecaban porque son parte de Él. Pero eso se acabó porque Jesucristo trajo una nueva administración. Y es donde entra entonces el juicio de la ira del Cordero. Habíamos hablado eso. La cruz no solamente trae salvación, también trae juicio. En la cruz Satanás es derrotado. El sistema del mundo es condenado. Y habíamos dicho que Jesús es el nuevo Moisés. Porque Moisés hizo un éxodo físico, Jesucristo está haciendo un éxodo espiritual. Que ahí también entra Moisés y todos aquellos que estuvieron en su tiempo, y los padres, los patriarcas, y aquellas personas que están en el antiguo pacto como Noé, Enoc. Habíamos leído el libro de Hebreos 11, donde comienza con Abel, el primer mártir, donde Dios lo declara justo, pero la justicia por medio de Jesucristo. Una justicia que es por la fe. Cuando el Espíritu convence de juicio, muestra que el reino de las tinieblas ya está condenado. Lo dice Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma las palabras de Cristo y nos las hace saber. Es un estudio, hermano, que está acá. Cuando nosotros lo hacemos, nos damos cuenta que Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario y que el sistema del mundo ha sido condenado. La cruz de Cristo fue el tribunal de la humanidad. Hay un antes y un después. De hecho, el mismo mundo puso antes de Cristo y después de Cristo. El juicio y el Seol. En el Antiguo Testamento vemos una comprensión parcial y progresiva del juicio. Los malos serán trasladados al Seol, pero habíamos dicho también esa parte, que en Lucas 16 el Señor Jesucristo habla que hay un sitio donde están los justos y los injustos. Pero estaban ahí recibiendo un fuego, como dice Isaías 66, 24, su gusano nunca morirá y su fuego nunca se apagará. Toda esa reflexión ya la habíamos dado el jueves, pero haciendo énfasis en todo esto, hermano, nosotros tenemos que ver y comprender que hay algo en el mundo espiritual que todavía nosotros no podemos discernir a toda cabalidad. Lo podemos ver en las Escrituras,
pero no lo podemos ver porque no tenemos los ojos espirituales abiertos. Nosotros no podemos ver la gloria de Dios, el esplendor de Cristo, porque estamos en este cuerpo limitado. Pero cuando salgamos de este cuerpo, nosotros vamos a entender y a comprender toda la Escritura. Vamos a ver que todos aquellos que rechazaron al Señor y vivieron a espaldas de Él, están sufriendo este juicio. Ahora, cuando nosotros aquí en el Espíritu lo comprendemos, es por eso que salimos a la calle a predicar el Evangelio. Y todas aquellas personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que sabemos que no tienen a Cristo en su corazón, tratamos de darle una palabra de vida. Porque están muertos. Antes de la cruz, el juicio se entendía como separación, vergüenza y tormento. Había expectativa de juicio futuro. Y es la palabra que da Daniel también, y hay algunos destellos de una resurrección espiritual de todos aquellos que estaban en el seno de Abraham, como dice el Salmo 68, que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero aquellos que se quedaron en esa cautividad fueron los que recibieron la ira del Cordero. Y habíamos leído Apocalipsis, ¿recuerdan? Capítulo número 16, que es una de las escrituras que adelantamos y vamos a leerla para tratar un poco de reflexionarla más. Apocalipsis 6, 16. Recuerdan que Apocalipsis 6 es donde se abren los sellos. Y este es un libro, como yo le había comentado, que muchos después del capítulo número 4 hacen un énfasis que sí que va a ser para el futuro. Pero hermano, ¿usted cree que los que están en el infierno están esperando el futuro? ¿Ah? No, hermano. Las personas que están en el infierno no están esperando el futuro, están llevando juicio. Dice aquí el capítulo número 6, verso 16, y decían a los montes y a las peñas. Esto lo hablábamos, y este es un lenguaje poético que está en los profetas. Los profetas dicen acerca del día del Señor, como Isaías capítulo número 13. Vamos a leerlo para que usted vea cómo es el lenguaje profético, un lenguaje idiomático de aquel entonces, donde a través de un lenguaje poético los profetas hacían entender las cosas espirituales de una manera maravillosa poéticamente. Isaías 13 dice, el verso 9, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ahora, esto se cumplió, hermano, porque este es un juicio a Babilonia, un juicio a Egipto. Aquellas naciones, acuérdense de Gog y Magog. Nosotros habíamos hablado de una configuración de naciones que existía en el antiguo mundo, porque de Babilonia para acá surgió un nuevo mundo. Y son los 4 imperios que ve Daniel después que está ya en el cautiverio. Pero antes de nacer esas naciones, había una configuración de naciones que Dios la configura desde Gog, Magog, Mesed y Tubal, que eran los descendientes, ¿se acuerdan de quién? De Jafet. ¿Recuerdan? Entonces Dios, para atraer un pensamiento, y aquellas personas que leían la escritura o escuchaban el mensaje, no iban a saber nada de Babilonia, porque Babilonia no había resurgido. Ahora, para el mundo moderno, y para que eso se mantuviese en el tiempo y el hombre reflexionara, el Señor dejó a Babilonia, dejó a los medos y a los persas, dejó a Grecia y dejó a Roma como un condensado de todas las naciones. O sea que todas las naciones que vinieron antes de Roma y expresaron un carácter, todo ese carácter se condensó en Roma y fue trasladado al mundo. Y es por eso que el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis, salid en medio de ellos, pueblo mío, de Babilonia. Y ese misterio que vemos aquí, yo le comenté la otra vez, cuando Juan dice, Babilonia la grande, la madre de la ramera, un misterio. Porque Dios fusiona el castigo, el juicio a las naciones con el juicio también a Israel, y fusiona ese juicio. Y cuando
Israel va a Babilonia, la hace parte del mundo. Y ese es un estudio que está en la Biblia, que no todos, hermanos, lo piensan así, porque no todos estamos de acuerdo dentro del pueblo evangélico hermenéuticamente ni teológicamente. Dios divide el pueblo de Israel en 10 tribus y 2 tribus. Las 10 tribus representan el reino del mundo y las 2 tribus representan el reino del Mesías, de donde viene el linaje de David. Y cuando vemos el capítulo número 37, para aquellas personas nuevas que quizás van a escuchar este estudio por internet, Dios dice en su palabra, en el capítulo número 37 de Ezequiel, que Él va a hacer de esos 2 reinos uno solo, y esos 2 reinos tendrán un solo jefe, y ese único jefe va a ser Jesucristo. Así que cuando la nación de Israel va allá a Babilonia, tipifica que Dios entonces la hace ser parte del reino del mundo. Usted no quería un rey mundano, ahí está pues. Ahí está Nabucodonosor. Aclámenlo como rey. Me dejaron a mí, el rey de todos los reyes. Bueno, entonces ahí, y después para vergüenza de ellos, el Señor convierte ¿a quién? A Nabucodonosor. Y le da un mensaje poderoso a la nación. Aquí quien va a mandar es el rey de reyes y señor de señores. El que quita rey y pone rey. Así que Israel no se escapaba, ni en el cautiverio del Dios poderoso. Y Dios hizo por medio de su palabra, cuando le da el mensaje al profeta Ahías y habla con Jeroboam y le dice: esta capa que yo tengo, la voy a partir en 12 pedazos. 10 son para ti y 10 son para Jeroboam. Y voy a hacer de este reino 2 reinos. Uno que va a tipificar el reino del mundo y el reino de Jesucristo. Y hace esa fusión con el linaje de Cristo. Entonces el linaje de Cristo, hermano, que pertenece al pueblo de Israel, fue destruido en la cruz del Calvario. Y fue hecho nuevo, para que de ese linaje nosotros hoy en día perteneciésemos a ese linaje y fuésemos nueva criatura, ya no fuésemos más parte del mundo. Pero el mundo no entiende esto. Vamos a leer en Romanos capítulo número 4 para que usted vea. Por eso que Jesucristo dijo que el que no es parte de mi sangre y de mi carne no va a ver el reino. Y entonces dijeron: tú estás loco, es canibalismo. No es canibalismo. Es una obra poderosa que está haciendo el Señor. Dice el verso 9, el verso 9 de ese capítulo número 4. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los que son de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y dice: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Dice: para que fuese padre de todos los creyentes. Dice: no circuncidado, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Ahora dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Aquí está, heredero del mundo, no solamente del territorio del pueblo de Israel, sino por la fe, sino por la justicia de la fe, perdón. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Dice: para toda su descendencia. Aquí está la clave. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Toda su descendencia. ¿Solamente los que vienen del linaje de judío, de ser judío? No, son los que entran en la fe. Y es por eso que yo muchas veces, hermano, he entrado
en discusiones con personas que piensan que todavía el pueblo judío está gozando de ese privilegio del antiguo pacto. Y nunca, hermano, el privilegio del antiguo pacto puede ver como un privilegio por una descendencia, un linaje, sino por la fe. Eso hacía la diferencia. Ahora, vaya usted a su mente y a su corazón y vámonos al principio de Abraham. Abraham tuvo siervos y esclavos. Y cuando Dios, hermano, le dio la señal de la circuncisión, ¿a quién circuncidó él? A sus esclavos que tenía, hermano. Usted lee ahí la Biblia. Y ellos vinieron a ser pertenecientes de esa bendición. Ni siquiera la nación de Israel existía. Entonces, fíjese que después Israel malinterpretó todo esto. Y se privilegiaron como ellos los únicos. La fe no tiene un privilegio para unos o para otros, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora fíjese lo que dice aquí: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y luego dice el apóstol Pablo, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿A quién le está hablando? Esto es un insulto, un irrespeto a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los escribas y a toda la nación de Israel. Y luego se convierte el apóstol Pablo, aquí humanamente, quizás para que lea esta carta, que era un judío ferviente, un antisemita. Esto no es antisemitismo, esto es la verdad. Y el apóstol Pablo dice aquí, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Yo siempre le he dicho, hermano, meditemos en la Escritura, cómo el Espíritu Santo toma la mente de los que escribieron esto. Esto lo escribió Sóstenes, un colaborador del apóstol Pablo, que Pablo le iba dictando lo que el Espíritu Santo le iba dando en su mente y en su corazón. Y dice él, el cual es padre de todos nosotros. Usted se imagina cuando Sóstenes, un gentil que no tenía a Cristo, escribió esto y lo leyó y lo meditó con gozo y con alegría, haciéndose parte de las promesas del Señor que le había dado al pueblo de Abraham. Y él sentía ahora a los romanos parte del Dios Todopoderoso, el que había abierto el mar, el que había hecho todas esas señales, y que ellos no se sentían parte de aquellas grandes promesas y señales poderosas. Ahora sentirse parte, que es lo que el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo número 2 y a los Colosenses en el capítulo número 2. Y dice, como está escrito. Ahora el apóstol Pablo no va a decir, no, este no es un pensamiento mío. Esto está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Es por eso que nosotros encontramos en la Escritura mucha gente, porque no hace acepción de personas. Cuando Jesucristo va a la cena del Señor, dice que esta es mi sangre que he derramado por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Y por qué dice muchos? Porque Jesucristo no hace acepción de personas, porque ahí están incluidos los que son de fe. E incluso los que no son de la fe, sino que los rechazaron. Por muchos. ¿Para qué? Para que no haya excusa. El día del juicio, no, Señor, tú no moriste por mí, no. Tú no creíste. Y el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos capítulo número 1, que Dios por las cosas creadas le ha dado a entender al hombre que Él es el que lo creó, pero que lo rechazan. Ahora dice el apóstol Pablo, como está escrito. ¿Y dónde está escrito eso? Eso está escrito, hermano, en Génesis capítulo número 17, verso 5. Fíjese que la misma Biblia te tienes ahí, aunque tú no tengas una Biblia de estudio, que tú no seas un erudito, la misma Biblia, los que desarrollaron la Biblia, para cualquier persona, hermano, que quizás dice, yo no me aprendo los textos, busca ahí, está la escritura señalada. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está, hermano. Ahora, el mundo que no tiene a Cristo es parte del linaje de Adán, porque el apóstol Pablo después dice que los que son de Adán están en la condenación y tienen que venir al postrer Adán, que es Cristo. Y pone a Abraham como el padre de la fe.
Porque entonces, ¿qué es lo que hace que la gente salga de Adán? El éxodo, el mundo, que no tiene a Cristo y que le hace sentir el juicio de Dios y lo despega de ese linaje de Adán para colocarlo en el linaje de Cristo y hacerlo parte del pueblo de Dios. Fíjese que entonces que el pueblo de Dios no es que sea parte del linaje de Abraham, sino del linaje de Cristo, porque de Abraham fue que fue tomado el linaje, y el linaje verdadero que tenía la realidad del poder del cambio era el linaje de Cristo, tomado del linaje de Abraham. Así que en la fe de Abraham y en el linaje de Cristo nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Y que el que está fuera, hermano, el que está fuera de ese pensamiento, está fuera de la bendición de Dios. El apóstol Pablo, cuando habla en 1 Corintios 15, el verso 50 y 49, vamos a leerlo para que usted vea. Vamos a leerlo del 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Esto es lo que el apóstol Pablo le explica a los efesios, pero de otra manera. Buenos días, hermana, Dios le bendiga. Cuando el Señor hace el hombre, lo hace sin espíritu, y luego después sopla el espíritu. Nosotros en el huerto del Edén morimos espiritualmente, pero seguimos en este cuerpo, y es por eso que el Señor sopla su Espíritu Santo en nuestras vidas y nos hace una nueva criatura. Y luego dice el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y por eso que dice el apóstol Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, hermano. Amén. Ahí está claro. Cristo muere en la cruz del Calvario para que nosotros salgamos del linaje de Adán. Y ese linaje quede muerto, quedó en la cruz. Así que nadie puede condenarnos a nosotros porque ya nosotros estamos muertos. Porque nosotros morimos en la cruz. Y dice, ni la corrupción heredará la incorrupción. Esto es lo que el pueblo de Israel no entendía. Y que creían que por ellos ser parte del linaje de Abraham, ellos van a ser los poderosos. No, hermano, el poder viene por medio del linaje de Jesucristo, que nos saca del linaje de Adán. ¿Y qué dice el verso 25 de este capítulo? Porque es preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos por debajo de sus pies. ¿Quiénes éramos los enemigos? Que venimos del mundo hablando de lo que el juicio que trajo. Ahora, este es un juicio, hermano. Porque si nosotros comprendemos nada más que el juicio que van a sufrir los inconversos y pasamos por alto el juicio que se decretó y se hizo en nosotros, quedaríamos incompletos en la teología bíblica. Dios hizo un juicio en cada uno de nosotros. Y ese juicio lo hizo en Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, fue juzgado y condenado ahí. Y ahí quedamos nosotros. Y cuando Jesucristo resucita, gloria a Dios, porque nosotros resucitamos también con una vida nueva. Amén. Y dice, el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Eso está en Oseas 13:14. Muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14 y Salmo 110:1, que pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Y Salmo 8:6. Así que los que están en Adán están muertos, pero los que están en Cristo están vivificados. Ahí está, hermano, la resurrección. Es por eso que yo le digo que una pregunta que me preguntó el pastor la otra vez, hace mucho tiempo, Wilmer, ¿por qué hay 6 resurrecciones? ¿Recuerdan que ustedes estaban aquí? Wilmer, ¿por qué hay 6 resurrecciones? ¿Se habrán inventado ellos, hermano? Le dije. Porque Pablo pone una sola resurrección. Así como hay una sola resurrección espiritual para cada uno de nosotros, porque nosotros resucitamos una sola vez espiritualmente y todos salimos de Adán y resucitamos en Cristo. Cuando Jesucristo resucite,
también ahí decía la Escritura, resucite, todos vamos a resucitar con él, lo que dice el apóstol Pablo en Romano. Eso se cumplió, hermano, le dice en Romano. Ahora todos hemos salido del mundo y estamos en Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a ser una sola resurrección, no va a haber varias. Porque todos hemos salido de Adán para Cristo. No hay dos Adanes. Así que en Adán, dice el apóstol Pablo, todos mueren, pero en Cristo todos serán resucitados. Así como en Adán todos mueren, él lo explica aquí, así también en Cristo todos serán resucitados. ¿Está claro, hermano? No es, hermano, como muchas personas piensan, porque esto está escrito acá, nosotros no podemos cambiar las escrituras. Ahora, que yo me haga un esquema, que yo me haga un análisis, yo lo respeto también. De hecho, yo lo puedo pasar, hermano, pero una cosa es que se cumpla. Y una cosa es que usted lo va a ver después que usted se muera. Después que usted se muera, también usted va a ver y va a percibir lo que está escrito acá. Como el apóstol Pablo va entremetiéndose unos pensamientos aquí poderosos. Y es por eso que dice, así también, por eso que yo le leí el 45, que es importante. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Y es por eso que está haciendo esa referencia entre los dos hombres más importantes aquí en la tierra, Adán y Cristo. Adán es padre de todos, Cristo también es padre de todos. Adán es padre de todos los muertos, Cristo es el padre de todos los vivos. O en Cristo, en la cruz del Calvario, resucitaron varios, un grupito. No, hermano, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así como en la resurrección hubo una sola, en la cruz hubo una sola resurrección para todos. Así también en Cristo Jesús, cuando Él venga, va a haber una sola resurrección para todos. Eso es lo que el apóstol Pablo está dejando claro acá. En la cruz no resucitó un grupito. Todo lo que el Señor tenía en su mente y en su corazón estaban ahí. Ahora habíamos leído Apocalipsis 16, sí, el verso 16, 6. El Cordero que fue manso, que fue humilde, que lo escupieron, que lo azotaron, ahora lo ven en el libro de Apocalipsis, airado. Un cordero airado, la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Es lo que dicen ahí. Ay, eso también lo habíamos reflexionado. No es que va a venir. Como yo les decía, es que hay mucha gente que ve este libro de Apocalipsis para el futuro. Ahora, este escritor que está haciendo énfasis y alusión acá en el verso 16, ¿qué es lo que dice la gente? Esto no lo dice el escritor. El escritor está escribiendo lo que la gente dice. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién es ese que está sentado en el trono? Pues al que matamos en la cruz. Ellos lo están viendo. Esto no era para la gente de 2000 años más adelante. La gente que iba muriendo, iba saliendo del cuerpo y se enfrentaba al que estaba sentado en el trono. ¿Quién era? El que yo maté. Ajá. ¿Y qué decía entonces? Escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién es él? Ahí lo identifican. Y fíjese que lo identifican espiritualmente, como lo identifican las Escrituras, como el Cordero de Dios. Se convirtieron ahora en unos teólogos que no eran en el mundo, que no sabían ni entendían ni comprendían. Aquellos guardias que se burlaron de él. Este es el Cordero de Dios. De hecho, un guardia dijo, verdaderamente este hombre era inocente. El Espíritu Santo lo tomó y Juan lo vio y Juan lo escribe. Pero después que salieron del cuerpo, se dieron cuenta que quien está sentado en el trono, el que le dijo a los fariseos y a los saduceos, verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. ¿Qué significa eso? Juicio. Las nubes del cielo que nosotros leímos ahí en Isaías 13, verso 9, cuando dice que las nubes, no habrá nubes, se oscurecerá el sol, eso es juicio. Porque cuando el hombre sale de este cuerpo no va a ver más el sol ni va a ver más la luna, lo va a entender. Amén. Lo va a entender. Aquí ahorita no lo entiende este lenguaje poético.
Pero cuando usted salga de este cuerpo, dice que ya no habrá más sol, ya no habrá más luna. Es lo que dice el libro de Isaías, cuando habla acerca de aquellos que ya no pertenecen al mundo, sino a Cristo y son alumbrados por la gloria de Él. Ya no necesitan más sol, ya no necesitan más del sol ni de la luna, porque el Cordero será su lumbrera. Es lo que dice Apocalipsis después, interpretando las palabras de Isaías. Esto está escrito en Lucas capítulo número 23, verso 30, Oseas 10:8, lo que acabamos de leer ahorita, el verso 16. Oseas 10:8, Lucas 23:30. Y el último verso 17 lo encontramos en Juan capítulo número 2, verso 11, Malaquías 3:2. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese es el capítulo número 4 de Malaquías. El día del Señor viene como un horno, un fuego abrasador, y serán como estopa. No lo estoy leyendo, pero más o menos lo que yo recuerdo. Pero usted lo puede anotar y leerlo en su casa, el capítulo número 4 de Malaquías. Malaquías, el profeta de las preguntas, ¿recuerdan? Que el profeta le predicaba a la gente y decía, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué no te hemos amado? Y todos respondían así. Ninguno había fallado. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos engañado? ¿En qué no te hemos amado? Y el Señor le iba respondiendo a través del profeta, pues, todas esas preguntas sarcásticas que decían ellos. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué hemos sido malos? ¿Qué hemos hecho? Y el profeta entonces le iba leyendo, como dicen vulgarmente aquí en el argot popular, la cartilla. Sí, porque siempre nosotros nos excusamos. Las excusas, hermano, y yo tengo por ahí ahorita una serie que estoy pasando, El silencio de Dios, cuando el hombre se disfraza, como se disfrazó Saúl, como se disfrazó acá, como Jeroboam disfrazó a la mujer y la mandó a aquel profeta, anda, disfrázate para que el profeta te dé profecía. Cuando llegó allá, tú eres la mujer de Jeroboam. El profeta, hermano, tiene el Espíritu de Dios. Y la mujer, la divina, ese día también se lo dijo a Saúl, tú eres Saúl, viene disfrazado. El Espíritu Santo tomó todo. Y Satanás no le iba a dar esa respuesta. Y mucha gente dice que era el diablo, pero Dios lo permitió, porque Dios trajo a la luz su gloria, su poder. Este hombre es un mentiroso, dijo la mujer. Y eso lo escribió el escriba, porque Samuel estaba muerto. Samuel había muerto. Él no escribió ese libro, eso lo hizo un escriba. Y el escriba escribió ahí y dijo que la mujer lo dijo bien claro, tú eres Saúl, me has mentido. Y quedó lo que dice el apóstol, sea el Señor veraz y todo hombre mentiroso. Así es, Dios sacó a la luz lo de las tinieblas. Él se escondió y fue de noche, pero Dios sacó a la luz lo de las tinieblas. Eso no es nuevo, hermano, lo que dijo Cristo, que todo saldrá a la luz. No es nuevo, ahí salió a la luz. Y Dios manifestó la gloria de su nombre. Y Saúl quedó como mentiroso. Y Samuel le dijo, hoy estará conmigo en el Seol, en los muertos, por tu maldad y por tu pecado. Dios no va a dar por inocente al que es culpable, y menos un hombre que estaba iluminado. Nosotros, hermanos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y en vez de arrepentirse, lo que se tiró fue en el suelo como un niño cuando le quitan el caramelo, queriendo que Dios le diera a él lo que le daba la gana. Una fe utilitaria. Cuando no le sirve, busca otro. Esto no es una fe utilitaria, hermano, que Dios es un muñeco. Y la gente va de brujo en brujo. Y pone un muñeco en la casa y con unos alfileres para traspasar a los vecinos. El diablo. Y cuando ese brujo no le sirve, buscan a otro. Así es. Y Dios le hizo ver a Saúl que él no es un muñeco que la gente lo agarra, lo carga y lo lleva por aquí y por allá. Y después lo dijo David, viendo todo eso. ¿Dónde está el Dios? Dios está en los cielos. Los hombres buscan los muñecos que no hablan, que no ven. El Salmo 115 y 150. La palabra está escrita, hermano. El Salmo 115 lo dice, el Salmo 150. Es por eso que yo le digo, nosotros tenemos un gran y poderoso privilegio, que no solamente tenemos el Espíritu Santo, sino ya la palabra declarada, hermano. El que no se llena, hermano, es porque no quiere.
Nosotros tenemos que dedicarle tiempo a esto, hermano, a la palabra y llenarnos del poder de Dios. Un privilegio que tenemos poderoso. Buscarlo como las piedras preciosas y dejar la flojera. El justo juicio de Dios, tampoco es que Dios es malo y que Dios entonces dice que Él se duele del castigo, lo dice Ezequiel. En Ezequiel capítulo número 3 dice que el Señor manda que nosotros amonestemos al impío y que Dios no se goza del juicio contra el impío, porque Dios es amor. El Señor habla a través del apóstol Pablo y le dice al inconverso, al mundo: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que hay un día que Dios va a juzgar al mundo completo, todas las almas estarán delante de Él, pero el día que el hombre se muera va a saber lo que es el día del Señor. Va a experimentar la ira del Cordero. Habíamos comentado también, el juicio es inevitable, nadie se va a esconder, eso es lo que dice en Apocalipsis, cae a las peñas, cae. Tú lo puedes hacer aquí en el mundo. Bueno, me puedo esconder, puedo pagar un juez, compro un abogado y salgo fino, nadie me ve como el malo, el malvado, ¿me entiendes? Pero en el mundo espiritual no hay piedra para esconderte, no hay juez. Es Cristo el fiscal, el abogado y el juez. Amén. Gloria a Dios. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde me esconderé? Dice el Salmo 39. El Salmo 39 da una gran reflexión acerca de eso. Si me voy abajo, allá está. El que vaya abajo va a decir, aquí estuvo Cristo, hay testimonio. Y lo dice el apóstol Pedro, que Jesucristo los 3 días estuvo a lo más profundo de la tierra, para que nosotros también pagáramos el castigo allá abajo. Y los que están allá, ya Cristo estuvo aquí por ellos. Y allá en la tierra estuvo en la cruz. Y en el cielo está con ellos allá en la gloria. Así que en los 3 estados del tiempo, nosotros estamos con Cristo. Nadie va a decir que no hemos sido juzgados, porque Cristo estuvo allá abajo. Y aquí arriba estuvo en la cruz, para pagar los pecados también que hicimos aquí. Todo lo que hicimos. Y espiritualmente, eternamente lo pagó allá abajo. Y luego resucitó, y entonces dice la Biblia que fue justificado y está en el cielo y sentado, y ya estamos nosotros sentados con Él en lugares celestiales. Para que el mundo entienda y se libre del juicio que es inevitable, irreversible, y es justo, y es universal. Para los que están allá abajo también. El que muere y vaya abajo, aquí tuvo Cristo y dio testimonio. A los justos y a los injustos. Dice, predicándole el evangelio a los espíritus encarcelados, los que una vez cuando el diluvio se rebelaron, dice ahí el apóstol Pedro. Cristo dio testimonio de que a Él se había anunciado desde el huerto del Edén, Génesis 3:15, la simiente, y que ahí estaba, que Dios no es hombre para mentir, como Saúl, ni hijo de hombre para arrepentirse, como nos arrepentimos nosotros. Y el que no se arrepiente va a pasar su vida arrepentida por los siglos de los siglos. Bueno, hermano, ha llegado la hora. Le damos las gracias al Señor por esta palabra. Que el Señor nos ayude, nos dé fuerza y nos dé fortaleza. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos.